¿Qué creéis que es mejor? ¿Invertir en memecoins o en shitcoins o invertir en Bitcoin? Yo lo tengo bastante claro, pese que hace una temporada era súper hater de invertir en este tipo de proyectos, memecoins, shitcoins, ya que al final no creía que era una inversión seria. Pero me he dado cuenta de que al final hay dos tipos de inversores, ¿no? Hay el que realmente busca invertir siempre en proyectos serios, como podría ser AVAX, como podría ser Matix, como podría ser BNB, Cardano, Solana. Pero luego tenemos un inversor que es más degenerado, que lo que está haciendo es invertir en proyectos de baja capitalización, que pueden ser desde shitcoins, memecoins, o simplemente seguir una narrativa como ahora mismo la de los casinos, o hasta hace poco la de los bots. Y esta persona ganar más dinero. Entonces, ¿cuál de los dos inversores quiere ser? ¿El que invierte en buenos proyectos y hace un 30% de beneficio? ¿O el que está invirtiendo en proyectos de baja capitalización, memecoins, shitcoins y se ha hecho un por 30? Ahí es donde quiero que lleguéis vosotros. Y yo hice el cambio de chip sobre todo porque gracias al análisis on-chain, que he hecho varios vídeos en el canal que los podéis ver sobre Dextool, sobre Arkham, os enseño a poder rastrear billeteras de personas que son rentables y simplemente tenéis que copiar sus movimientos y sobre todo encontrar criptomonedas antes que todo el mundo las encuentre, antes que se listen en Binance, antes que se listen en KuCoin, en BitGet, en cualquier exchange reconocido de talla 1, ¿vale? De talla mundial, vas a poder encontrarlos. Vas a poder realmente entrar antes que pumpeen. Porque cuando salen en Binance o en estos exchanges, hay poca cosa que hacer. Porque realmente todo el crecimiento ya lo han hecho. Entonces, está empezando a existir una nueva narrativa y es la inversión en los exchanges descentralizados. Es decir, ya no está tan de moda invertir en los exchanges centralizados como puede ser el de Binance, KuCoin, BitGet, Bitstamp, Kraken, etcétera, etcétera, sino que la gente empieza más a invertir en Uniswap, en PancakeSwap, en todos estos exchanges, porque realmente ahí tú puedes entrar donde los proyectos empiezan. Tú puedes entrar en un proyecto que vale 1 millón o menos de 1 millón de market cap, por lo que si llega a 100 millones, que es una cifra muy común en muchos proyectos, y entras cuando vale 1 millón y estás haciendo un por 100. Es una maldita salvajada. Entonces, yo lo que quiero intentar transmitir es que, ok, si ahora mismo mis padres quieren invertir en Bitcoin, ¿vale? O sea, quieren invertir en criptomonedas, yo lo que les voy a decir es, invertir en Bitcoin, no os liéis. No os liéis porque invertir en Bitcoin es lo más fácil. Mirar el gráfico de Bitcoin, no ha parado de subir, no ha parado de subir desde hace tiempo y tiempo y tiempo. 2011, 2015, 2019, obviamente tiene sus correcciones, obviamente la gente tiene siempre pánico, pero siempre, siempre, siempre ha sido una tendencia alcista, ¿vale? Entonces, como ha sido siempre una tendencia alcista, para mí es una inversión automática. Obviamente puedes invertir también en Ethereum, ¿vale? Que es un activo también bastante valor refugio, porque siempre ha estado en la segunda posición del market cap y siempre ha seguido un poco pues la tendencia de Bitcoin, pero realmente el dinero no está ahí. Si quieres hacer dinero y llevas tiempo en el mercado cripto y no has hecho nada aún, es decir, llevas 2 años, 3 años, sigues viendo vídeos, sigues informándote, sigues pagando cursos y no vives de las criptomonedas, es porque hasta el día de hoy has tenido una visión muy errónea del mercado. Porque con Bitcoin, con Litecoin, con Polkadot, con Algorand, con BitChain, con todos los proyectos que puedas conocer de talla mundial, no vas a hacer cambios importantes en tu vida. Es muy complicado. A no ser que tengas mucho dinero, es muy complicado. Con 100 euros no vas a hacer ninguna locura. Con 1000 euros tampoco. Con 10.000 no creo. Con 100.000 podrías. Con 1 millón sí. Entonces, como la gran mayoría de personas que están viendo este vídeo, supongo, me puedo equivocar, no tenéis $1 millón, lo que tenéis que hacer es intentar cambiar el chip de inversión. Porque para mí, el buen inversor, como os he dicho muchas veces, es el que consigue ganar más dinero.
Independientemente de donde esté invirtiendo, si está invirtiendo en shitcoins, pues es en shitcoins o en proyectos de baja capitalización. Pero el que está invirtiendo en Atom, Avax, Polkadot y lo está haciendo de forma correcta por los fundamentales, por el equipo, el roadmap, me da igual, no está ganando dinero. Y como no está ganando dinero, me la pela su opinión. Es por eso que yo mezclé el on-chain y el análisis técnico para rastrear billeteras, para encontrar criptomonedas con buenas oportunidades, y al día de hoy, con el poco tiempo que llevo en esto, estoy ganando más dinero que con el trading. Para que os hagáis una idea. Entonces, he cambiado mucho el chip, pero porque realmente he visto resultados, y muchos de vosotros que ya he hecho mentorías habéis visto resultados. No me estoy inventando nada. Funciona así. Entonces, repito, una vez más, si tengo que recomendar a un amigo que no quiere dedicarse a las criptomonedas, o a un amigo influencer que es del fitness, o de cocina, o de moda, y me dice, Marc, quiero invertir un poquito mis ahorros en criptomonedas, ¿qué hago? Tío, le voy a decir, mételo en Bitcoin. Ahora, si eres una persona que me está siguiendo desde hace bastante tiempo, una persona que realmente quiere ganar dinero con las criptomonedas, no solamente informarse, el análisis on-chain está ahí, te está picando detrás de la puerta, oye, ves a por él. Es una oportunidad única. Muy poca gente se está dedicando a esto, muy poca gente lo sabe, y la gente que está haciendo mentorías ya está empezando a ganar dinero. Si quieres una mentoría, simplemente sígueme en Instagram y escríbeme un MD que estás interesado en aprender y te voy a ayudar sin ningún tipo de problema. Entonces, siguiendo la narrativa de los exchanges descentralizados, porque creo que realmente ahora mismo las oportunidades están aquí, es porque cuando tú inviertes, por ejemplo, en Solana, tú nunca vas a entrar aquí. Tú nunca vas a entrar abajo del todo, porque abajo del todo entran los venture capitals. Porque en las rondas de financiación privadas, ellos están entrando. Porque Animoca Balance, porque GameFi, porque DAOmaker, porque Gamstarter, es decir, cualquier fondo de inversión cripto, ellos lo que van a hacer es entrar en rondas privadas, te van a pumpear el token lo máximo posible y luego te lo van a dumpear. Es decir, el que provoca siempre la caída principal no es el retail, no eres tú, no soy yo. Son los que tienen más dinero y los que se cargan el mercado. Son los de siempre. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es, no inviertes tampoco solamente en shitcoins o en memecoins, que también, porque si es la narrativa, hay que hacerlo. Yo te digo que inviertas en proyectos donde tú puedas entrar con 1 millón de market cap. Por ejemplo, en None, ¿vale? Que es un proyecto que estamos hablando de bots de trading, que la verdad es que es muy interesante. Son básicamente unos chavales, ¿vale? Son unos chavales, es decir, no estamos hablando de proyectos, no, es que viene Binance Labs y es que viene no sé qué, no sé cuántos, todo es puro marketing. Porque que Binance Labs esté en este proyecto a mí me da igual, porque yo no voy a poder invertir en ese proyecto. Binance sí, y ellos lo que quieren es que yo me entere de que está invirtiendo Binance y todo este tipo de proyectos para que yo venga detrás. Pero este proyecto tiene 11 millones de market cap. Si llega a 100 millones, estás haciendo un por 10. Pero es que si luego hablamos de Based, un proyecto de casinos que está siguiendo la narrativa de Rollbit, ¿vale? Que Rollbit está facturando cada día, es una maldita locura, $1 millón en revenue en 24 horas. Es una maldita salvajada. ¿Yo qué estoy haciendo? Pues si ahora mismo Rollbit ya está reventando los precios, voy a buscar un proyecto relacionado con casinos que también me pueda dar un retorno. Y en este caso me da un $2.2 millones de market cap con Based. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero que solamente de 10 entradas en este tipo de proyectos, una te salga bien, ya vas a hacer un por 10, un por 15, un por 20. Y a mí realmente esto es lo que más me está interesando. Entender este cambio de chip, entender de que no te vas a volver millonario con Bitcoin, que ojo, esto no quita que yo siga holdeando mis Bitcoin, los tengo en mis ledgers y se van a quedar ahí. Pero lo que no voy a hacer es, 1, seguir acumulando porque ya no me interesa, y 2, invertir en proyectos de capitalización alta. Yo lo que tengo que hacer ahora mismo es, me he obsesionado en invertir en proyectos de baja capitalización. Y ojo, no confundáis proyectos de baja capitalización con shitcoins, ¿vale? Porque ahora mismo, yo que sé, Friends, que es un proyecto que se dedica al farmeo de airdrops mediante bots, no es una shitcoin porque valga 1 millón. Es un proyecto de baja capitalización porque ha empezado hace poco sin financiación de Venture Capital, simplemente porque 5 chavales desarrolladores
creen en el proyecto, lo han lanzado en el mercado y mirar ahora mismo las subidas. Un 865 y un máximo de un 2300. Vamos con Base, por ejemplo. Base ahora mismo, pues desde el punto mínimo al punto actual, una subida de un 28.000%. None, desde el punto mínimo al precio actual, también una subida de un 345.000%. Si te vas a Bitcoin, más de lo mismo. Es decir, son proyectos que se han financiado con el pueblo. Entonces, a mí lo que me interesa realmente es encontrar estos proyectos porque aquí está el dinero y no está el dinero en los proyectos que van a listar en Binance, ¿no? La gente compra los tokens que dicen nuevo listing del token no sé qué. Me da igual, o sea, cuando dicen un listing de un token en Binance, digo Binance como cualquier exchange, en un exchange grande es el exit liquidity del exchange propio. Es decir, el token para que se liste en Binance lo que tiene que hacer es darle liquidez de tokens, una liquidez, disculparme. Entonces, te doy 200.000 tokens. Binance lo que va a hacer es dumpearte el precio porque ellos quieren multiplicar ese capital. Entonces, lo que hacen es mucho marketing en redes sociales. Te van a decir que este token, wow, espectacular, vamos a hacer staking, vamos a dar recompensas, trading, futuros. Entonces el precio sube, porque si el precio empezó a 1 centavo, ahora está en $1 cuando lo listan en Binance, sube a $2, ellos lo que van a hacer es intentar subírtelo a 2, 3, 4, 5 dólares y luego dumpeártelo. Y luego se olvidan del token. Les da igual el proyecto, les da igual quién está detrás. Entonces, no me mola la filosofía de los grandes exchanges y por eso estoy siguiendo la narrativa de invertir en on-chain. Proyectos de baja capitalización que no tienen por qué ser ni meme coins ni shitcoins y también se puede hacer mucho dinero, ¿vale? Entonces, espero que este vídeo os haya gustado. Es una reflexión con ejemplos muy interesante y que creo que podéis entender fácilmente. No he entrado en temas muy técnicos, pero si entendéis el mensaje del vídeo, vais a hacer más dinero que hace unos meses o hace unas semanas o incluso hace unas horas. Por lo que mírate todos los vídeos de análisis on-chain y ponte ya a practicar. Eso es todo. Deja tu like, un saludito y nos vemos. Chao, chao.